Vale, ¿de acuerdo? Vale. Pues volvemos a donde lo habíamos dejado. Vale. Bueno, pues iba antes de esta pequeña interrupción. No sé si me habéis oído. ¿Qué es lo último que me habéis oído? Los ejemplos de los documentos. Vale, estábamos viendo los ejemplos, vale. El cuadro que estabas presentando de la diferencia de cada documento. Vale, aquí estaba las diferencias, ¿vale? Que decía, la primera, la RFI investiga a los proveedores sus capacidades, ¿vale? Les pedimos información de qué tienen en su portfolio, ¿no? ¿Qué nos pueden ofrecer? En el RFS, o Request for Solution, comprometemos a un proveedor ya a desarrollar una solución concreta, ¿vale? Que nos ofrecen, qué soluciones tienen. Eh, Request for Proposal, determinamos si es posible, ¿no? Que uno de esos proveedores participe en darnos nuestra respuesta, ¿vale? Y la última, comparamos a los que nos han contestado a ver cuál es la mejor opción, ¿no? Y luego, bueno, a partir de ahí viene una serie de características con respecto a tiempo, formato, etcétera. ¿Vale? Aquí pues, lo podéis ver. ¿Vale? Esto lo pongo por si oís alguna vez, os piden pues contestar un RFQ, contestar un RFI, que normalmente con lo que vamos a ver, que es contestar con un plan de proyecto. Más o menos, bueno, pues una planificación con lo que ofertamos. ¿Vale? Eso es lo que contiene la respuesta a estos documentos, según la naturaleza que tenga. ¿Vale? Normalmente en la última donde metemos un presupuesto y un calendario. Pues ya estamos respondiendo para luchar por conseguir ser nosotros quien se lleve este proyecto, ¿no? Que es lo que como consultora somos una empresa y queremos generar negocio. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades e intentar ser nosotros quien haga ese negocio. Y para eso tenemos que convencer a la administración o a la persona, bueno, a la empresa o organismo que ha emitido ese documento. Y os decía que la carpeta de documentación, que aquí es con donde ya me habéis avisado que no me oís bien, que ese ordenador se queda sin memoria y no pasa siempre, pero no sé por qué una vez pasa. Vale, entonces, bueno, aquí en este caso tenemos la carpeta documentación del campus, tenéis dos ejemplos, ¿vale? De licitación de un organismo regional español eh, que requiere un proyecto para implantar un software de copia de seguridad, un sistema de copia de seguridad, ya estará probablemente, creo que del año pasado o el anterior. ¿M? Y aquí podéis ver cómo es un pliego de licitación de este tipo. ¿Vale? También os he puesto aquí documentos relacionados con la gestión de proyectos, ¿vale? Actas, pero vamos a ver hoy un acta de cómo se confecciona un acta, pero luego hay muchos más documentos que podemos utilizar estos como plantillas. ¿Vale? Aquí tenéis un portal donde podéis consultar contrataciones públicas españolas, ¿vale? De distintas necesidades y publican para que los proveedores le hagan ofertas o se presenten a concurso ya una RFQ para conseguir ese proyecto. ¿Vale? Y vamos a empezar por el área de conocimiento de integración, ¿vale? De la guía PMBOK, ¿vale? Del PMP. Entonces os pongo aquí un ejemplo un poco romántico, pero muy, que diréis, bueno, si esto es hace más de 200 años. Es algo que se ha equivocado el profesor de asignatura aquí. Bueno, eso. Voy a traer el pasado hacia el presente, para que veáis que la guía PMBOK
OpenBOK, mejor pronunciada, se basa en la experiencia. Y hay grandes personajes en la historia que han demostrado ser buenos gestores de proyectos, tanto que si extrapolamos lo que leemos sobre ellos a la guía PMBOK, vemos que efectivamente va recogiendo la experiencia y cosas contrastadas que están vigentes y que siguen funcionando, pues todavía se usa y se recoge. Por ejemplo, aquí tengo un libro de una biografía de Napoleón y encontré algunas cosas que tienen mucho que ver, ¿eh? Algunas cosas de estas bueno, lamentablemente la guerra es un proyecto, son desafíos, pero la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de este tipo de cosas se han producido innovaciones, agudiza el ingenio, aunque sea para no hacer muchas veces un bien común, sino el bien a unos pocos. Pero si se puede sacar algo positivo de una guerra son el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la innovación y la agudización del ingenio. Como siempre, pues por selección natural las ganan los mejor dotados o por inteligencia o por recursos, ¿no? Y Napoleón era un ejemplo de eso. Entonces, si veis una frase, aquí dice, la batalla es la parte integral del plan estratégico. Otra frase curiosa, dice que la estrategia a nivel bélico, le da su campo, era, ya sabéis, las batallas y las guerras, sabéis, imagino, quién es Napoleón, y decía que la estrategia comprende la planificación y ejecución de acciones desde el inicio de una guerra o campaña hasta su conclusión, de principio a fin. Y otra frase muy buena es que no se trata de fases independientes, sino que se funden en una sola. ¿A qué os suena esto que he puesto en negrita? Se funden en una sola. ¿A qué os suena? A ver, que no veo el chat, estoy viendo a vosotros, pero el chat veo dos. Ah, uy, Elvira me está diciendo algo. Elvira, ¿ya me oyes? Ah, vale, me alegro. No lo había visto, perdón, no te había visto. Bueno, ¿a qué os suena esto que dice aquí de que no se trata de fases independientes, sino que se fundían en una sola? La forma de preparar las guerras y las batallas de Napoleón. Napoleón no dejaba nada a la improvisación. Esto de que se funden en una sola, y si veis la parte de arriba de la diapositiva, ¿cómo se llama esta clase que estamos viendo? Bueno, os lo voy a archivar que os veo integrar, ¿eh? Integración. Integración, ¿qué decir eso? Que vamos a integrar todas las fases del proyecto y todas las áreas de conocimiento, las tenemos que coordinar, ¿no? Hacerlo en una. Napoleón ya se dio cuenta de eso. Aunque sea muy buen planificador, todos estos genios bélicos, había uno que creo ya he hablado de él, no sé si os he hablado, si no os lo cuento ahora, hay otro general alemán que se llama von Moltke, de la Primera Guerra Mundial, que decía que todo plan de batalla está vigente hasta que empieza la batalla. Pero hay que hacerlo, no se puede improvisar, hay que tener un mínimo preparado y luego irlo adaptando a las circunstancias. Bueno, pues eso es lo que nos decía Napoleón. Pero veis que no os engaño, os recomiendo esta lectura, muy amena y muy rápida, ¿veis? Solo son 1000 y pico páginas, pero para verse. Pasa que esta se va con con la difuminación que tengo de fondo, se va, ¿no? Pero bueno, este libro, que lo tenéis aquí. Os lo enseñé para que no penséis que se lo he sacado a ChatGPT. Es un libro que tengo aquí en la mano. Y tiene muchas cosas. Los libros estos de la Segunda Guerra Mundial y de guerras tienen muchas cosas de temas que podemos extrapolar y podemos relacionar. Siempre ser multidisciplinar, como el hombre del Renacimiento, viene bien para relacionar unas cosas con otras que nos pueden valer. ¿Mm? Y me gusta bastante la historia. Sabéis que yo también, no sé si os lo he dicho, que también estudio cositas de estas porque me parecen muy interesantes, aparte del mundo IT y la gestión de proyectos. Vale, pues ya viendo una pequeña introducción para que no os dé miedo que es esta palabra tan rara de integración,
un ejemplo de Napoleón, os hacéis a la idea de que, cuál es la utilidad de esto y para qué lo vamos a usar. Entonces, la fase de integración del proyecto consiste en coordinar y unificar todas las partes del proyecto. Lo mismo que pensaba Napoleón cuando empezaba una batalla, ¿eh? Él ya había reflexionado sobre eso y muchos otros. Seguramente si buscamos a Escipión el africano, a Tucídides, a otros personajes históricos que han hablado sobre batallas, también hayan llegado a lo mismo. No solo en el mundo de la tecnología o de la industria. Antiguamente, pues en la época preindustrial, lo más parecido a esto, o Alejandro Magno, efectivamente, lo más parecido a hacer proyectos era, era el mundo bélico. Porque, sabéis, la economía anterior a la época industrial, pues se basaba más en la operación, ¿no? En siembro el trigo, lo dejo crecer, lo siego, quemo el rastrojo y otra vez empezar. Una operación pura y dura. Pero esto ya es un proyecto. Esto ya eran proyectos ya más serios. Podría haber proyectos también a la hora de convertir un prado en un sembrado y cosas así. Pero era mucho más técnico el mundo bélico. Mm. Por eso saco muchos ejemplos de ahí. Vale, entonces, bueno, el responsable de la fase de integración del proyecto, pues como no puede ser otro, vais a ser vosotros en el futuro, los directores de proyecto o project manager, que es la persona encargada de coordinar, y unificar todas las partes. La persona encargada de coordinar, lógicamente, pues va a tener que dedicarse a integrar con las comunicaciones, el presupuesto con el calendario, con los stakeholders, con los recursos, etcétera. Es el que pone en relación todas las partes del proyecto. Vale. Entonces, bueno, aquí tenéis en lo que consiste, qué funciones va a tener el director de proyecto, ¿eh? Para hacer la integración. Ya hemos hablado de unificar las diferentes actividades, equipos y áreas de conocimiento, gestionar el cambio, ya los cambios tenemos que mentalizarnos de que son inevitables, tenemos que aprender a gestionarlos. Tomar decisiones en conjunto, ¿no? Una toma de decisiones integrada, no teniendo en cuenta solo un área. Tenemos que tener en cuenta todas las vertientes del proyecto. Si yo tomo una decisión con respecto al presupuesto, desvirtúo la triple restricción y a lo mejor pues bajo la calidad o altero el calendario. Todo está relacionado. Si habéis oído alguna de las frases, quiero un producto que sea bueno, bonito y barato. Bueno, si es muy bueno, igual demasiado bueno, no va a ser barato. Y a lo mejor, pues, si es muy bueno, no puedo hacértelo bonito porque saldría muy caro, ya no sería barato. Todo está relacionado, eso es integrar, tener en cuenta todas las vertientes. ¿Vale? Tenemos que asegurar una comunicación fluida. Ya os he dicho varias veces que una gran parte del trabajo, la mayor parte del trabajo de un director de proyecto se basa en la comunicación, ¿vale? Y para eso tiene que tener unas habilidades, ¿no? Interpersonales de liderazgo y de dirección, ¿vale? Para superar obstáculos que van a surgir y mantener el proyecto en el camino correcto, ¿vale? Es el control. Entonces aquí tenemos cuáles son los procesos de integración, que os los describo. El otro día quise poner otra diapositiva y no me di cuenta y os hice esta sin querer, por hacer las cosas de memoria. Esto es de la versión 7 de PMBOK. En la 8 se llama gobernanza a la integración, ¿vale? El gobierno o la gobernanza del proyecto. A eso le llaman así, pero vienen a ser lo mismo. Aquí os lo he puesto además en inglés, pero si comparamos las dos diapositivas, los proyectos son los mismos. ¿Mm? Y tiene este de controlar cambios, controlar trabajo, pues aquí le han cambiado el nombre, pero es lo mismo, monitorear y controlar. Y aquí, una cosa interesante. Esto lo he encontrado por LinkedIn, una red social, que ya la conocéis, y me llamó la atención. No llama la atención nada con respecto a las áreas, a las fases de proyecto que define PMBOK, aquí arriba. Vaya, se me ha ido. Os lo he chivado sin querer.
¿eh? Os llama la atención aquí, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco fases. Inicio, planificación, ejecución, monitorear y controlar y los procesos de cierre que os hablaba antes, ¿no? ¿Vale? Y aquí en lo de al lado, que me lo he encontrado, vale, os lo he vuelto a chivar. Aquí esto probablemente lo han generado con inteligencia artificial y no está mal, pero si somos ortodoxos y puristas con lo que estamos estudiando, echaréis de menos una fase: definición, planificación, salta a ejecución y cierre. ¿Vale? Está muy bonito en colores y eso, pero hay una cosita, una particularidad: difiere con nuestros criterios en que han metido dentro de la ejecución el control y gestión de cambios y no veo monitorización. ¿Vale? Según PMBOK, pues según es porque es muy habitual este gráfico, con otros colores o más sencillo, que olvidemos monitorear y controlar. Aquí lo han metido dentro de la ejecución. No estaría mal, porque cuando ejecutamos, mientras ejecutamos el proyecto, es cuando tenemos que ir controlando. Pero es bueno no olvidarlo y meterlo como algo subsidiario de la ejecución, sino como una fase propia del ciclo de vida del proyecto. ¿Mm? Yo lo he puesto porque me ha llamado la atención que faltaba eso. Mucha gente se lo ha reprochado a la persona que lo ha puesto. No quiere decir que esté mal, es una forma de verlo él, pero nosotros, PMBOK, si seguimos PMBOK, le damos más importancia a monitorear y controlar. Nos anticipamos a los problemas, ¿no? Si vemos que se desvía el presupuesto, pues tenemos que contemplar, ir siempre de forma continua, controlar que vayamos siguiendo el plan de proyecto, que y si se desvía el presupuesto, lo más grave, ¿no? Lo que más miedo nos da, pues detectarlo a tiempo y tomar medidas a tiempo. ¿Vale? Eso quería deciros. Aquí, fijaros, así de paso, os acordáis de las fases del ciclo de vida del proyecto. Estas son las áreas de conocimiento que si veis ya os dije que en la edición, en la octava edición de la guía, han fusionado los stakeholders con la comunicación. ¿Vale? Pues aquí veis una menos que en la edición anterior. Está aquí, tenemos comunicaciones. Pues ahora recursos y comunicaciones, ¿m? Si no recuerdo mal. No, interesados y comunicaciones. ¿Dónde estás? Lo han fusionado, ¿vale? Stakeholder y han metido los procesos de comunicación en el otro área, ¿vale? Simplemente esas particularidades para que lo analicéis. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde empieza el proceso, el proyecto y por lo tanto el área de integración? Por el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Vale? Tenemos aquí una demanda que puede haber venido por una RFQ, RFI, etcétera. Y a partir de ahí hacemos, ¿eh? Aquí viene ejecución y control, ¿veis? Aquí ya este profesor, que me parece que le conocéis, pues no sé si os da alguna clase, lo ha puesto y ha medido en la ejecución el control. ¿Vale? No es un área aparte, pero lo ha integrado. ¿Vale? Y cuando ya tenemos el proyecto, ¿eh? El resultado del proyecto ya lo explotamos en modo operación. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para hacer un acta de inicio de proyecto? Pues el caso de negocio, plan de gestión, cómo se hace a gestionar los beneficios, los acuerdos o contratos que ya pueden existir, factores ambientales de la empresa, ¿no? Cómo hacemos las cosas. Eso está en casi todas las áreas de PMBOK. Los factores ambientales son entrada de casi todos los procesos. ¿Mm? Y activos de los procesos, pues políticas, procesos, normas, ¿no? A qué nos tenemos que atener, ¿no? Las normas de la empresa, ¿mm? Por cómo nos regimos. Entonces, ¿qué tiene que contener un acta?
de constitución del proyecto? Pues todos estos puntos. ¿Queréis verlo en la práctica? Tenéis en la carpeta documentación. Os he puesto un ejemplo de cómo podría ser un acta, ¿vale? También la tenéis en la carpeta de documentación. Echadle un ojo, ¿vale? Y ahí veis esto materializado en la práctica. ¿Vale? Entonces es muy importante tener en cuenta los supuestos, factores aceptados o verdaderos que deberían ocurrir en caso de éxito del proyecto. ¿Eh? Y a veces pues hemos tenido en cuenta que vamos a tener un recurso disponible cierto tiempo y no hemos dado por supuesto que los trabajadores nunca enferman o que si enferman tenemos un sustituto. ¿Mm? Entonces lo podemos, no está de mal reflejarlo en nuestro acta, las cosas que damos por supuesto. Suponemos que nos van a pagar ustedes cada vez que tenemos un hito o cosas así, no tan amenazante, ¿no? A lo mejor, pero que quede claro, dice, esto lo he supuesto. Si no es así, para que se den cuenta y rectifiquen o lo tengan en cuenta, de qué cosas hemos dado por sobreentendidas. Y restricciones, pues, por ejemplo, pues no en el alcance se suele añadir la cláusula y todo lo que no se haya especificado en este alcance no está incluido en el proyecto. ¿Ves? Puede ser una restricción. O no pueden hacer nada que no permitan las leyes del país donde estamos ejecutando el proyecto, por ejemplo, ¿no? Nos atenemos a la legalidad de esta región y ante tales tribunales, ¿no? Son restricciones. Eso hay que incluirlo. Y luego tenemos, por otro lado, el plan de la gestión del proyecto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una serie de entradas a partir del acta de constitución del proyecto. ¿Mm? Los factores ambientales y los activos, ya podemos desarrollar cómo vamos a hacer el proyecto, un plan de dirección, cómo lo vamos a dirigir. Entonces, herramientas a las que vamos a recurrir, pues vamos a apoyarnos en expertos, ¿no? El jefe de proyecto no, a lo mejor no es un experto, ¿no? En el proyecto que va a hacer, para eso están los técnicos, ¿no? A un nivel más operativo. Nosotros estamos a un nivel más estratégico, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno. O a nivel táctico. El estratégico sería a lo mejor la empresa marca una estrategia, nosotros hacemos una táctica, pero a nivel operacional ya están los expertos, que son los que nos dicen, pues, oye, esto, por ejemplo, nosotros podemos suponer que un trabajo se hace en una semana y los expertos, en base a su experiencia y su pericia, nos recomiendan que lo hagamos en más tiempo o nos dicen que hemos puesto demasiado, que podemos hacerlo en menos tiempo. Y son ellos quienes al día a día están familiarizados con la técnica y la operativa y nos pueden ayudar. Y nos pueden corregir, pues nos podemos equivocar al dar por supuesto algo y esos supuestos pues nos pueden ellos orientar para que los adaptemos. Y entonces nuestra empatía, habilidades interpersonales, etcétera, las tenemos que poner en práctica, ¿vale? Para la hora de hacer el plan de proyecto también. Y pues muchas reuniones, que ya os hablaré de las reuniones, que a veces abusamos de ellas, sobre todo desde que estamos en el mundo post-pandemia, con los equipos deslocalizados y virtuales. ¿Mm? A veces que se abusa de ellas y hay que saber gestionarlas también. Entonces, bueno, esto es lo que debe contener un plan de proyecto. El trabajo del proyecto, descripción de las pautas para ejecutar, monitorear y controlar. ¿Cómo voy a hacer la ejecución, la monitorización y el control? Cuando veamos el presupuesto o el cronograma, pues veremos cómo detectar desviaciones de presupuesto o retrasos en el calendario y qué medidas podemos tomar para corregirlo. Gestionar solicitudes de cambio, ahora os enseño un flujograma típico que contempla PMBOK. El ciclo de vida del proyecto ya os he hablado de él antes, para que no se os olvide nunca lo de monitorear y controlar, aunque lo metáis en ejecución, pero que le deis suficientemente importancia, ¿m? Que no os pille los problemas, que os anticipéis a ellos antes de que ya no tenga solución. Al final del proyecto, si el proyecto lo hemos entregado con pérdidas, el proyecto ha perdido un valor y ya no tiene arreglo. ¿Vale? Y luego fijar las líneas base, la triple restricción. ¿Qué vamos a hacer, en cuánto tiempo y cuánto coste?
Y eso es a lo que nos comprometemos y lo defendemos. Si por desgracia no lo conseguimos porque los elementos, como también decía Felipe II cuando la Armada Invencible, los elementos no nos permiten cumplirlo, pues vamos a ver qué soluciones podemos hacer para enderezar nuestra línea base o hacer una nueva línea base. ¿Eh? El rey Felipe II directamente la línea base dijo que ya pues, no podemos conquistar Inglaterra, pues nos quedó sin armada. Esa fue su corrección de la línea base, la dio por perdida. ¿Mm? Hay luego planes subsidiarios como de comunicación, el de calidad, el plan de gestión de recursos, etcétera. Todos esos planes subsidiarios forman parte del plan de gestión de proyecto, pero son subplanes, ¿no? Entonces aquí los tenemos, planes subsidiarios. El plan, el alcance, el cronograma, los criterios de calidad, los recursos y el plan de comunicaciones, la gestión del riesgo, que lo habréis visto, imagino, en otras asignaturas, pero la vamos a ver aquí también. La gestión de los interesados lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Cómo clasificarlos, etcétera. Y sobre todo, cómo coordinar todo esto que es la integración, ¿no? Cómo dirigir esta orquesta tan variopinta. Es un arte. ¿Vale? Entonces, esto va a generar una serie de documentos, ¿vale? Se va a plasmar en documentación digital bueno, o tradicional. Pues imaginamos bueno, más digital en alguna RP, algunas os diré en adelante. Ahí estos documentos, si vais a la carpeta de documentación, os he puesto gran variedad de ellos. No quiere decir que esas plantillas en un proyecto haya que utilizarlas todas, pero según dicen, no se me ocurre cómo hacer pues una plantilla de declaración de alcance. ¿Mm? O cómo documentar los requisitos. En esa carpeta os he puesto ejemplos, por si en un futuro os hiciera falta que se os ilumine. También podéis preguntarle, en vez de preguntar a mi documento, podéis preguntar a ChatGPT, a Gemini, etcétera, y te contesta, pero bueno, también se equivoca. Y a mí me da pena, me gusta consultar documentos, pero en caso de prisa podéis ponerlo, pero también os vale para una cosa. Ya os he dicho que la inteligencia artificial también se equivoca, busca fuentes equivocadas o puede tener el envenenamiento de los prompts, también hay un fenómeno que hay ahora, ¿no? Y alguien malicioso lo puede desvirtuar. Pues podéis contrastarlo con lo que yo os paso, con el método tradicional. ¿Eh? Y para eso lo he dejado en la carpeta de documentación. Un día pregunté a ChatGPT, oye, ¿cómo hago un documento de requisitos? Y pues este. Y lo contrastáis con a ver si hay algo incoherente o está incompleto. También me ha pasado a mí, alguna vez. Bueno, entonces, contra más vosotros más conozcáis, más capacidad crítica que tenéis para analizar si lo que nos está diciendo la IA es bueno, malo, mejorable o erróneo. ¿Eh? Si nos fiamos, ponemos una fe ciega en lo que nos dice ChatGPT, que está muy bien, pero tiene todavía muchos fallos. ¿Eh? Dicen que va aprendiendo con el tiempo y es verdad que lo estoy notando que hay cosas que, sobre todo en programación, cada vez hacen los programas mejores. La IA, pero también se equivoca, las IA muy gordas. Y si nos fiamos ciegamente, pues podemos meter algún problema por correr, por no supervisar. Es nuestro ayudante, no nuestro alter ego, ¿eh? Entonces, bueno, os dejo ahí información para que en el futuro tengáis más capacidad de análisis de lo que nos dan. ¿Vale? Entonces, luego, dirigir el proyecto es otro de los procesos. ¿Vale? Entonces, aquí, pues sobre todo vamos a apoyarnos en ciertas herramientas. ¿Mm? ¿Vale? Documentos del proyecto, vamos a ver qué entregables vamos a tener que hacer. Y aquí tenemos que dirigir, acordaros de esto, muy importante que dirigimos equipos de personas, equipos humanos. ¿Vale? Eso va a consistir en utilizar nuestras capacidades y saber comunicarnos adecuadamente para dirigir el equipo. Entonces aquí viene aquí herramienta de técnicas
Gestión de la información, las habilidades interpersonales, el liderazgo propio vuestro que tenéis que desarrollar, gestionar el conocimiento y también, como siempre, apoyaros en el juicio de expertos. No lo podemos saber todo y en el equipo vamos a tener expertos en algo específico que nos van a asesorar. Tenemos que confiar en ellos y hacer que ellos confíen en nosotros, ¿vale? Y lo que vamos a generar al dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, pues actualizaciones del plan. Como decía, si detectamos que las circunstancias han cambiado, tendremos que nosotros cambiar también para adaptar nuestros planes a la nueva realidad del proyecto. Y entonces lo que va a lo largo de la actividad del proyecto, vamos a ir generando actualizaciones del plan. No que echemos el plan abajo y lo volvamos a hacer, sino que lo iremos adaptando. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una serie, vamos a dar lugar con esto a una serie de entregables que son productos o resultados o documentos verificables que producimos al terminar un proceso, una etapa o incluso el proyecto ya en sí. Puede haber entregables intermedios, también vamos a generar datos del desempeño del trabajo con el que explicar al equipo o al cliente cuál es la evolución del proyecto, qué problemas pueden haber surgido. Y qué avance llevamos, explicar por qué nos hemos retrasado, por qué nos hemos adelantado, por qué vamos a tener sobrecostes y cómo podemos, qué medidas podemos tomar para corregirlo. Nunca se ocultan, cuando hay problemas, no se ocultan. Es peor ocultarlos que gestionarlos. Y sobre todo al interesado principal, que es nuestro cliente. Si hay un problema, lo decimos y explicamos por qué. Porque aparte, si lo ocultamos, pues va a quedar. Vamos a dar imagen de que hemos hecho las cosas mal a sabiendas y por eso lo ocultamos. Entonces, hay cosas que pasan y bueno, que hay que explicarlo, no buscar una excusa, sino una explicación, ¿vale? Y sobre todo, cuando haya un problema, lo presentamos y presentamos alternativas para solucionarlo. Vean que nos hemos anticipado y que ofrezco una solución. No vengo a traer problemas ni excusas, sino soluciones a algo que es inevitable, que surja y analizar por qué ha pasado para garantizar o intentar garantizar que no vuelva a pasar. Con eso damos tranquilidad al cliente. Yo le digo cómo lo voy a solucionar y cómo voy a evitar que vuelva a pasar algo erróneo, ¿no? Algún error. Y todo eso, ¿qué es? Pues conocimiento, ¿no? Todo ese conocimiento, pues lo tenemos que almacenar, no se puede perder el conocimiento, es parte del valor de nuestro trabajo, pero tenemos que gestionarlo adecuadamente, ordenarlo, que sea fácilmente indexarlo para que sea fácilmente localizable, para consultarlo y bueno, securizarlo si hace falta, ya os he comentado antes, etcétera. Entonces hay dos tipos de conocimiento, el explícito, fácil de identificar y codificar, y luego está el tácito, que bueno, eso lo da pues la experiencia, la pericia, etcétera. ¿eh? El tangible es el que llamamos el explícito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por ejemplo, Elvira, que ya me oye. A ver, nada nuevo, ¿no? Vale. Vale. ¿Cómo organizar la información? Pues en bases de datos, puede hacernos buscadores, hacer directorios, foros, ¿m? Tener una intranet, librería, repositorio de información, etcétera. Tenemos uno, ya os hablaré de él, de PMP, os hablaré de varias herramientas gratuitas. Hay una que integra todo con IA, etcétera, que os puede valer para haceros unos dashboards de gestión. ¿Vale? Lo veremos más adelante. ¿Vale? Y nos vendría muy bien justo para esto, no solo para gestionar, sino para tener nuestra información del proyecto estructurada, localizable, podemos hacernos gráficos, etcétera, para presentar. También os enseñaré cositas de esas. ¿Vale? Bueno, más registros de conocimiento, para que los conozcáis.
Y luego, muy importante, ¿cómo controlar el trabajo? Aquí os pongo una frase para que os mentalicéis de qué es lo que quiero decir con controlar. Lo que no se puede medir, es decir, monitorizar, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Siempre habréis oído lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Si no veis que vuestro proyecto está perdiendo dinero a raudales, pues nadie se va a preocupar hasta que nos explote, ¿no? Entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos y tener una metodología, una técnica para yo monitorear y saber cómo ver si mi desempeño y mis tendencias son adecuadas. La evolución del proyecto sigue una tendencia adecuada. Si vamos, pues con retraso o con adelanto o en tiempo, o si estamos gastando más de lo previsto. Y hay que saber monitorearlo. Eso lo veremos en la parte de costes y de cronograma. Veremos las distintas variables, como es el índice de rendimiento de costes, el CPI, o el índice de rendimiento del cronograma, que es el SPI, muy interesante, pues sabemos el porcentaje, cómo calcularlo y cómo estructurar la información de forma que podamos calcular eso. Entonces podemos ver si vamos con retraso o con adelanto y qué porcentaje tenemos de retraso y qué evoluciona ahí con respecto a la anterior revisión para ver la tendencia, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Y eso se hace a partir de análisis de datos. Tenemos que tomar a partir de los datos, los analizamos y sacamos información, ¿no? Esos datos los estructuramos de forma de información y esa información nos va a dar, nos va a dar una imagen de lo que pasa en nuestro proyecto. Y a partir de lo que pasa en ese proyecto, vemos que está retrasado, pues vemos qué decisiones vamos a tomar pues para corregirlo y corregirlo lo máximo posible. Y evitar, si analizamos la causa raíz de por qué ha pasado eso, pues intentar eliminar esa causa o mitigarla. ¿Mm? Entonces, para hacer algunas de las acciones para monitorear es comparar el estado del proyecto actual contra el plan original. Si vemos, la forma de saber si voy retrasado es ver qué tenía yo previsto, ¿no? Ver a día de hoy qué parte del proyecto o cuántos entregables tenía previsto ejecutar hasta hoy y ver si efectivamente contrastar con la vida real si lo he cumplido. ¿Vale? Entonces, ver el desempeño también, las horas que ha empleado cada recurso, a ver si son las que estaba planificada, para ver si es la causa de mis retrasos sobre costes. ¿Mm? Y ver a futuro, las proyecciones es explicar, según mis cálculos, en el futuro, si esto se va a agravar o se va a corregir, ¿no? Esas son las proyecciones. Y por supuesto, intentar defender que el proyecto cumpla con lo que planeamos al principio o en la versión actual. Hay veces que el proyecto, la versión inicial, pues hay que modificarla, lo habéis visto, y la línea base cambia. Entonces el presupuesto dice, oiga, hay que hacer una ampliación de presupuesto, nos hemos equivocado del presupuesto y esto va a salir más caro. Por ejemplo, pues que ha subido el petróleo porque ha habido una guerra que a nadie se la esperaba. Y resulta que contra todo pronóstico ha subido el petróleo y yo para traer materiales a mi obra pues necesito pagar un transporte y ese transportista me cobra más porque a sus costes le han subido. Entonces mi proyecto se encarece, hay que hacer un comité de crisis, ¿no? Y pedir más dinero porque si no el proyecto no termina. Si quieren ustedes terminar en fecha, lamentablemente tenemos que dedicar más dinero, lamentablemente. ¿Mm? Entonces ya el presupuesto es otro y en lo que hay que defender es el nuevo presupuesto. Ya el inicial pues no está vigente, es una nueva versión. Y aquí os pongo controlar los cambios. También es algo que por circunstancias, pues aparecen. Son inevitables, hay que saber gestionarlos. Este gráfico es muy importante, ¿eh? En todas mis asignaturas. Es una pregunta de examen casi segura, conocerse este gráfico. Aunque no sea de memoria, pero entenderlo muy bien. Y entender, cuando se entiende, pues muy, muy, muy intuitivo.
Entonces, el comité de cambio, nosotros nunca cambiamos la línea base. Nosotros somos unos empleados, aunque seamos jefe de proyecto. Habrá alguien por encima que hayamos determinado en el acta de constitución del proyecto que lo habremos reflejado. Este grupo de personas son los que tienen potestad para cambiar el presupuesto, para cambiar el alcance o retrasar el calendario y todo lo demás. Cualquier cambio en el proyecto tienen que darnos una aprobación y nosotros nos dedicamos a defender lo que este comité apruebe. Pero yo no cojo y digo, como hace falta más dinero, pues amplío el presupuesto. Yo no puedo ampliar el presupuesto si mis jefes, el comité de cambios, no me lo autorizan. Pero eso sí, yo les aviso. Les propongo alternativas, pero ellos son los que tienen la última palabra en decidir si lo que yo les propongo les vale o cuál de mis propuestas ellos eligen. Y me lo comunican y a partir de ahí yo obro en consecuencia y defiendo la nueva versión del proyecto. Nuevo presupuesto, nuevo calendario, nuevo alcance, etcétera. Y eso lo registro. Y también tengo que yo comunicarles. ¿Qué va a pasar si ejecutamos, si aprueban el cambio que yo propongo y qué va a pasar si no lo aprueban? ¿Cuáles son las consecuencias de aprobarlo o no aprobarlo? Y todo en función de esa información ellos deciden. Pero yo no soy el que decide, yo obedezco órdenes de aquí. ¿Ves que está esta jerarquía? El comité de cambios me dice a mí lo que tengo que hacer. Y yo intento, como director de orquesta, cumplir lo que me han mandado ellos, lo que ellos han estimado de lo que yo les he propuesto. Y el equipo técnico se limita son como expertos, yo les consulto su opinión, para valorar cuando hay un cambio, pues qué consecuencias va a tener aplicarlas o no. ¿Mm? Y eso es lo que yo transmito al comité de cambios. Y yo me apoyo en ellos, ¿vale? Para argumentar mis planteamientos, ¿vale? Que me hace falta. Y si me lo aprueban, yo soy el intermediario, el que le dice al equipo que puede implementar el cambio. Comunico los nuevos planteamientos o los nuevos criterios de mi proyecto. ¿Vale? Este es el flujograma que seguimos, ¿vale? Para cuando se producen cambios en el proyecto. Cambio de alcance, nuevos presupuestos, pues nos recortan el presupuesto o nos dan más cuando nos hace falta, o nos amplían los plazos. Pues nos hemos dado cuenta, y tanto ellos como nosotros, o quién sabe por qué, que nos hace falta o más tiempo o más dinero. Y por último ya, el cierre del proyecto. El cierre del proyecto sobre todo conlleva trámites burocráticos, pero hay que hacerlos para que quede vigente una serie de cosas. Documentación de las adquisiciones, comunicar que se ha terminado el proyecto a los proveedores. A partir del mes que viene no me facturen, que ya hemos terminado este servicio, puede liberar sus recursos que ya nos hacen falta, que nos firmen y nos reconozcan que hemos terminado, que los entregables eran los comprometidos y en la calidad que ellos esperaban, etcétera. Nos conste que lo hemos entregado y que estaban bien. Entregamos la documentación, archivamos, archivamos los procesos, perdón, los documentos, que ha generado el proyecto, por si acaso hay que consultarlos o porque legalmente hay que guardarlos bueno, pues temas fiscales o para lo que nos haga falta o simplemente la especificación, de patentes, lo que haya surgido de nuestro proyecto que tenga que estar archivado, que no se tenga que perder, por si acaso hace falta. De eso nos tenemos que encargar al final. Hacer un informe y el, bueno, conocimiento que nos pueda valer para el futuro, como las lecciones aprendidas, que son pues errores que hemos cometido y cómo podíamos haberlos evitado para que en el futuro no volver a tropezar con la misma piedra. Todo eso se hace en la fase de cierre y no se debe olvidar. No debe ser, bueno, he cobrado y nos vamos. Y nos vamos de cervezas y nos olvidamos de este rollo. Claro, es un proyecto difícil y estamos deseando terminarlo para liberarnos, ¿no? de ese estrés. Pues bueno, aunque nos hayamos liberado del estrés, no se nos olvide
que quede constancia de que el proyecto se ha cerrado. Y no solo de cobrarlo y que se quede todo ahí, todos los papeles y eso, y que venga otro y los recoja. Tenemos que recoger cuando terminamos, no solo en la obra, sino también nosotros como jefe de proyecto toda la documentación y todos los trámites para formalizar, igual que hemos formalizado un acta al empiece del proyecto, una reunión de kickoff, formalizamos que haya quedado cerrado con lo que nos haga falta, hacer alguna reunión, igual que hicimos una reunión de presentación, pues una reunión de cierre, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Y aquí os pongo mm, las razones para dar por concluido un proyecto. Pues se ha completado, se ha cancelado o porque al final se ha reemplazado por que se vuelve obsoleto y estábamos inventando un medicamento, ha aparecido uno mejor, ya no hace falta, o porque ha colapsado, o porque otra cosa que estamos haciendo contempla lo que nosotros y estábamos haciendo y ya no, y alguien decide que no lo hagamos, no gastemos más dinero, pues estamos solapándonos con otro proyecto, o ya lo más triste, que sea por deterioro, tengamos que decidir terminarlo anticipadamente. Vale, aquí venimos cerrar el contrato, la diferencia entre cerrar un contrato y cerrar un proyecto. El proyecto se va cerrando, lo ideal es cerrarlo por hitos, fase a fase. Y cerrar un contrato es al finalizar pues, el contrato con un proveedor, cuando ha terminado sus funciones dentro del proyecto, pues terminamos el contrato, ¿no? En auditorías del contrato documentamos las posibles mejoras que se pueden hacer en el futuro. Al cerrar el proyecto ya os he hablado de las lecciones aprendidas. Cerrar un contrato es mucho más formal, tiene implicaciones, puede tener implicaciones legales, temas de que cosas que no hayamos pagado o lo que sea, podemos ir a juicio incluso cuando pagar a un proveedor al cerrar un contrato. Entonces, necesita una formalidad alta por si acaso en el futuro hay algún problema. Y quién es el beneficiario de estos dos procesos, pues en este caso comprador y vendedor, y en este caso es el proyecto en conjunto. Principalmente pues, la empresa que ha encargado el proyecto o la organización, debe ser una empresa. ¿Mm? Y todo esto es lo que deberíamos hacer al cerrar un proyecto. ¿Mm? Esto conllevaría, todo este ejemplo de documento lo tenéis en la carpeta de documentación, ahí os lo he dejado. Y al cerrar un contrato, pues estas son los pasos que deberíamos recoger, ¿no? Hacemos un cierre de contrato. ¿Vale? Hasta aquí he extendido un poco más para compensar la interrupción técnica que hemos tenido. ¿Vale? Y hasta aquí tenemos el tema 2, ¿vale? A partir de ya, tema 2 o tema 3, este es el tema 3, ¿eh? A partir ya del siguiente vamos a hacer cosas más prácticas, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos prácticos y os pasaré, bueno, documentos o cosas que se hagan en el día a día, sobre todo para el tema de controlar, monitorear y controlar vuestros proyectos, que es la parte más importante, ¿eh? Anticiparnos a los problemas y solucionarlos sobre todo. ¿Mm? Y también os empezaré en adelante a enseñar exámenes de años anteriores, para que vayáis viendo las preguntas test y vayáis reflexionando sobre ellas. En el examen están mezclados todos los temas, pero ya vais teniendo un poquito más de bagaje para irlos conociendo, ¿vale? Y entonces os enseñaré exámenes de años anteriores para que os familiaricéis con las preguntas que casi todas pues, os pueden caer, ¿vale? Porque es un poquito complicado hacer el examen de PMP, porque son preguntas de PMP, sin haber practicado. Y aunque no son no sé si son 700, no sé cuántas preguntas, son muchísimas, no me acuerdo, sé que eran 4 horas de examen. No voy a poner 4 horas de examen, son mucho más pequeñitos, un pequeño examen, pero son de tipo PMP
y lo que os quiero enseñar son preguntas reales que os pueden caer para que estéis familiarizados, reflexionéis sobre ellas y si en un futuro, no solo que aprobéis este examen, si en un futuro os animáis a sacaros la certificación PMP, pues que ya conozcáis qué es lo que vais a encontrar. No solo en este examen, sino en el examen PMP si lo hacéis, pero a nivel ya mucho más extenso. ¿De acuerdo? Pues bueno, dejamos aquí la clase. Yo os iré por el foro, sigo interactuando con vosotros para lo que os haga falta, resolución de dudas, para adelantaros contenidos. En la carpeta de documentación os pondré ejemplos y bueno, todo lo que pueda os lo pondré en el foro, siempre que os tenga que contar alguna cosa nueva. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación.